Muy bien, ilustres profesores, sean bienvenidos. Muy bien, como les he comentado, como comentó Heidegger, un filósofo alemán que publica en 1927 un libro que se llama El ser y el tiempo. Heidegger llegó a decir que repetir muchas veces las cosas es volverlas siempre a pensar muchas veces. Y yo creo que volver a pensar el concepto de historia del arte en México es una forma de entender que al final de cuentas existe una representación, recordando que la palabra monumento significa en latín memoria, ¿no? Memoria significa. La memoria, recuerden que tiene pues ciertas cualidades, pero también nos puede mentir. La memoria nos puede mentir. A veces, no lo digo yo, lo comentó Schopenhauer, que a veces la memoria nos puede decir cosas que realmente no pasó. Yo creo que la forma de exponer a través de la historia, diferentes iconografías, diferentes pinturas rupestres, o ahorita me viene a la mente, ya en su momento, un servidor, cuando estudió arte en el seminario, eh, revisamos el concepto del arte egipcio, de los egipcios, y resulta que vimos el tema de los jeroglíficos. Esa palabra lo empezó a utilizar un historiador llamado Plutarco. Plutarco tiene un libro que se llama Vidas Paralelas de Plutarco, donde habla sobre el Aquiles, etcétera, pero hablaba de jeroglíficos. Esa palabra significa escritura sagrada. Recuerden que, por ejemplo, en el mundo prehispánico, aquí en México, la mayoría de este tipo de pintura rupestre se hacía no para el público, sino para que se entendiera entre las clases dominantes de ese entonces. Hay un libro del profesor José Manuel Villalpando Nava, que les he comentado por esta vía, que se llama Historia de la Educación en México, de la editorial Porrúa, donde habla sobre las clases que había en la época prehispánica. Acuérdense que los aztecas, pues, les gustaba también hacer sacrificios y muchos sacrificios humanos. Y había una clase, la clase, en efecto, el rey Tlatoani, que tenía todo el poder. Luego estaban los caballeros, en ese caso, caballero jaguar, caballero águila. Luego estaban los sacerdotes. Ese tipo de estructura por el cual estaba constituida toda la época prehispánica, iban a la escuela que se llamaba el Tepozcali. Tepozcali. Ese tipo de escuelas, el Tepozcali, era el lugar donde iba la gente de la realeza, ¿no? Donde se educaban para mandar, etcétera, ¿no? Ahí también iban los sacerdotes. Y el Calmec era más como una escuela rural para, pues, los sirvientes, ¿no? Entonces, recuerden esto, ilustres profesores, que no todo lo que se plasma en una pintura, en una escultura, en un óleo, se hace para el público. Muchas veces tiene códigos que simplemente diferentes grupos pueden entender esos códigos, ¿no? Cuando veamos ya el siglo XX en el tema de lo que se va a llamar el arte al servicio de la guerra, vamos a ver toda la propaganda que hizo todo el nazismo del siglo XX a través de pasar, por ejemplo, pequeñas figuras, pequeñas descripciones de cómo era un judío, ¿no? Un judío era un ridículo, etcétera. Eso ya nos remonta en su momento toda la concepción que se ha tenido de la idea de belleza, ¿no? A lo largo de la historia, la estética que ya lo hemos revisado del mundo griego. Pues bien, todo ese tipo de pintura prehispánica, de los óleos, de lo que era la expresión artística, ya estamos ahorita a partir ya del siglo XVII, ya vimos ya la época de lo que fue la conquista en México, el encuentro de dos mundos, donde pues los aztecas prácticamente quedan vencidos. Hemos visto que gran parte de lo que era esta construcción de los aztecas, muchas terminaron en las iglesias, ¿no? Que los primeros constructores fueron los franciscanos. Y vamos ya a entrar en materia para ir ya con la lectura que les dejé, ya para ir dejando este tema y vamos ya con la etapa del neoclasicismo y ya vamos a entrar ya con lo que va a ser el México moderno, ya con los muralistas, pero poco a poco vamos caminando en ese trayecto del análisis.
Muy bien, vamos ya a entrar ya a partir de lo que es el siglo XIII. Eh, claro está que vemos que todo el proceso de lo que podemos decir de a partir del siglo XII, recuerden que a partir de 1095 de nuestra era, empezó a surgir lo que se va a llamar las cruzadas. Recuerden que esas guerras, mucho se ha dicho sobre las cruzadas, que lo empezó a llevar a cabo el Papa llamado Urbano II a partir del 1095. Era una guerra defensiva, no ofensiva, para que no perdamos de vista, era una guerra ofensiva. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en ese entonces, a partir del siglo VII, el Islam ya era una potencia fuertísima y empezaba a conquistar todo lo que era Europa, llegaron hasta España. Vean, por ejemplo, el relieve, hay mucho relieve, lo que es parte del mundo islámico en España. Por lo tanto, la cruzada se dio en ese entonces. Y parte de ese protagonista de las cruzadas, estamos hablando de la época de Italia, etcétera, surgió un hombre llamado Francisco de Asís. Él estuvo en las cruzadas, estuvo en esa batalla donde pues trataban de liberar de estos musulmanes, el mundo de Jerusalén, etcétera. Y ya él, pues, tiene una pequeña revelación, les cuento rápidamente, una pequeña revelación y una cruz precisamente. Recuerden que la cruz es una representación muy interesante iconográfica del concepto de salvación, muy utilizada en el tema de la conquista y también el tema educativo en la época de la colonia en México. Por lo tanto, la cruz de San Damián, si se le llama, le dijo a este hombre Francisco de Asís, reconstruye mi iglesia. Y San Francisco pensó que era la iglesia de su pueblo, empezó a construir la iglesia, etcétera, pero en realidad, pues no era la iglesia pues de su pueblo, era prácticamente todo lo que era el proceso de la iglesia, etcétera. A raíz de eso se funda la compañía, este tipo de compañía, se podría decir, de los franciscanos, los frailes menores, como se le conoce, y de ahí surge ese concepto que va a estar mucho en las pinturas, en lo que es en las iglesias de la época de la colonia, que se le llama precisamente esos tres votos, el voto de obediencia, el voto de castidad y el voto de pobreza, ¿no? Como comúnmente se le llama el cíngulo, esa pequeña, como si fuera un pequeño hilo que se le cuelga a los frailes, representa precisamente a través de un nudo, representa cada uno de este tipo de perspectiva, etcétera. Me parece que está fallando mi Zoom, una disculpa, profesores, y yo creo que es un problema del software, fíjense, porque igual a mi esposa le pasó lo mismo y se ve uno como metafísico, entonces nada más me escuchan, profesores, no me vean, porque si no, pueden también, pues no sé, desconcentrarse en todo eso. Bien, entonces llegaron los 12, así se le conoció aquí a partir del siglo XVI. Se cuenta inclusive que cuando llegaron, el propio Hernán Cortés hincó y le besó los pies a uno de los frailes, se cuenta realmente, y pues empezó todo el proceso de evangelización, pero una forma también de evangelizar es que los propios nativos de estas tierras no conocían el español, por lo tanto la pintura entró como un eje muy importante pedagógico. Ahí nació lo que comúnmente se llama la pedagogía iconográfica. Todavía se utiliza, por supuesto que sí. A través de la imagen se dice muchas cosas a través de la pintura. Por lo tanto, los franciscanos, vean, se prolonga allá en la Edad Media, pero tiene vigencia actualmente, ¿no? El tema de los franciscanos, que claro está, como pueden ver, pues tienen voto de pobreza. Yo creo, hablando en temas de paréntesis, me parece que los políticos deberían de tener como mínimo uno de esos votos, ¿no lo creen? Ilustres profesor, un voto de pobreza, ¿no? Pero bueno, eso haciendo un pequeño paréntesis. Bien, vamos con Santo Domingo de Guzmán. Fue precisamente uno de los iniciadores también de esta vida
Y que aquí curioso, cuando veamos ya el siguiente texto de todo el relieve del paraíso y el infierno, muy representado, ahorita vamos a ver algunas obras representativas, va a surgir uno de esos, Santo Domingo de Guzmán funda la Compañía de los Dominicos en 1216, se les llama, de hecho, cuando puedan ver, por ejemplo, O.P, Orden de los Predicadores, se conoce, las Orden de los Predicadores. Claro está que aquí en México han tenido un auge impresionante, sobre todo la vocación. Por ejemplo, en el caso de los franciscanos, ¿cuál era su vocación? Construcción de iglesias. Por eso, si pueden echarle un vistazo, la mayoría de los relieves de la época barroca y el periodo gótico que traen ese tipo de diseños, la mayoría es de franciscanos. ¿Por qué? Porque era su vocación, la construcción de iglesias para la pastoral. Muy distinto a los dominicos se enfocan más en el ámbito de aprendizaje, fundan más escuelas, parte inclusive de esa universidad que surge a partir del siglo XVI, es la Real Academia Pontificia de México, ¿no? Que está aquí en Tlalpan, que proviene precisamente desde el siglo XVI, la parte del humanismo, ¿no? La Pontificia Universidad de México, que está en Tlalpan, y precisamente ahí viene de todo el auge de los dominicos. Por eso es importante, la mayoría de las iglesias es de tinte franciscano. Bien, vamos ya rápidamente aquí en este tema, ilustres profesores. Aquí vemos también, ya en este punto número 3, vemos los agustinos, que se funda precisamente a partir ya, San Agustín de Hipona fue un filósofo africano, él nace en el 354 y muere en el 430 de nuestra era. Él, recuerden que escribió una obra que ahorita la vamos a ver representada en un lienzo, bueno, se podría decir en una pintura en la pared llamada La Ciudad de Dios, que en latín se dice Civitates Dei. Curiosamente, San Agustín fue el creador de esa obra, Civitates Dei, la ciudad de Dios. Cómo representan a una ciudad celestial, ¿no? Eso tiene mucho, mucho de representativo, porque se pensaba que cómo sería la ciudad celestial, la parousia, ¿no? El regreso de Cristo. Por lo tanto, ahorita vamos a revisar eso. San Agustín del siglo V fue el fundador de los agustinos, no que se estableció a partir de lo que fue en la Edad Media. Ahorita también vamos a ver el tema del paraíso. Por ejemplo, uno de los dominicos muy famoso se llamó Tomás de Aquino. Para los que son creyentes, Santo Tomás de Aquino, él tiene varios libros, la Suma Teológica, Suma contra los Gentiles, la Unidad del Intelecto, y él llegó a decir que en el paraíso no hay fauna. Como pueden ver, todo ese tipo de representación del paraíso, que ahorita la vamos a revisar, está representada más por algunas nubes, porque no hay como si fuera la materialidad, ¿no? Eso es precisamente la representación que se plasma en esta época de la pintura colonial en México, y a partir de lo que fue el siglo XVI, XVII y XVIII, y el XVIII vendrá otro tipo de corrientes de arte aquí en México. Bien, vamos bien hasta acá, profesores, sí, sí, me van siguiendo. Sí, Sí, Ok, profesor. sí, excelente, muy bien. Y ya vamos con un hombre rudo, ya a partir del siglo XVI, soldado, de hecho fue herido en una pierna, era un hombre rudísimo, un militar, como saben, los militares pues son muy estrictos en la forma del orden. Fue herido, estuvo ahí en cama, español, y por ahí le llegó un libro llamado Vidas Doradas. Ese libro de Vidas Doradas indicaba precisamente la vida de héroes que tenía pues los santos, ¿no? Entonces a raíz de eso, llegó un momento que yo en su momento leí la obra precisamente de este hombre, de Ignacio de Loyola, Íñigo, como se le llamaba, San Ignacio de Loyola. Se fue a Jerusalén y fue como anduvo como vagabundo por ahí en Jerusalén. Luego se fue a París y estudió arte, se doctoró en arte, y en 1540 funda la Compañía de Jesús,
Un claro ejemplo, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos la Iberoamericana, que pertenece a la Compañía de Jesús. Otro tipo de vocación de los jesuitas, al igual que los dominicos, ellos van por el tema educativo. Los jesuitas también van por el tema pedagógico. Por eso ocasionó que ya lo vimos de Palafox, ¿se acuerdan que lo comentaron este obispo? La compañía fue desterrada de aquí de la Nueva España en 1767 porque estaban metiendo revolución entre los indígenas. Una comunidad pensante, una comunidad también ilustrada, es una causa también de revolución. ¿Cómo lo hacían los jesuitas? A través del arte, a través de la pintura. Por eso, cuando veamos, por ejemplo, ya la época del marxismo del siglo XIX, vamos a ver ese tipo de arte, pero un arte ya de revolución, de tomar armas, ¿no? Entonces los jesuitas se funden en 1540. Recuerde que 5 años después surgió lo que ya lo comentamos, el Concilio de Trento, donde se dice que las pinturas son sagradas. ¿Se acuerdan que los comentamos? 5 años después surgió lo que se va a llamar el Concilio de Trento con Paulo III, ahí donde surge la reforma de Martín Lutero, todo eso, donde Martín Lutero llegó a decir que la prostituta es la razón. Martín Lutero desconfiaba de la razón, pero me parece que Martín Lutero no revisó a Clemente Alejandría. Clemente decía que la razón es una cualidad que debemos de usar más en estos tiempos. Bien, y ya para ir también avanzando en este tema, porque se nos va el tiempo volando, tenemos a la Virgen del Carmen, ya a partir de lo que es el siglo XX, eh, vemos ya una exposición ya del siglo XX del concepto de lo que es la devoción, pero eso se remonta a partir ya a lo que es en el siglo XIII. Recuerden que según la tradición ha habido diferentes manifestaciones folclóricas, el folclor, toda esa tradición que se manifiesta a lo largo del proceso de este tipo de pensamiento. Siglo XIII surgen los carmelitas y precisamente se da a conocer lo que es ya a partir del siglo XX la Virgen del Carmen, la Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz, etcétera. Son manifestaciones folclóricas que representan inclusive un tema de compromiso, etcétera. Todas estas órdenes que pueden ver aquí, profesores, son los que llegaron aquí a la Nueva España, son los que han estado a lo largo del periodo del arte en México. Lo vemos a través de una iglesia. Cuando entran a una iglesia del periodo colonial, que hay muchas por acá cerca, ustedes dirán, esta es una construcción franciscana. Vean, por ejemplo, el símbolo donde van a ver esos tres pequeños puntos, diga, pobreza, obediencia y castidad. Esos son franciscanos, ¿no? Todo eso tiene que ver porque la forma de manifestar, recuerden que el barroco tenía una de las características, el concepto de los sentimientos, sentir, emociones, ¿no? Todo eso es precisamente, es la orden que llegó en este tiempo y que se manifiesta a lo largo de este proceso. Muy bien, y ya como pueden ver, parte inclusive de este relieve de algunas iglesias. Yo en su momento, por ejemplo, en la Catedral de Tlalnepantla, hay una catedral ahí, también pueden visualizar, se puede ver esta orden de los 12 como fueron los 12 apóstoles, los primeros que llegaron fueron los franciscanos. Puede ver inclusive el relieve aquí, la pintura, donde demuestra esta devoción, pero también eran una fuente también de aprendizaje a través de todo de este proceso. Me recuerda, por ejemplo, Alonso de la Veracruz, que fue uno de los primeros que fundó una biblioteca en México, ¿no? Se ve inclusive Alonso de la Veracruz, que fue uno que fundó precisamente una de las bibliotecas en México. Bien, aquí rápidamente todo esto, ilustres profesores, y vemos también que a lo largo del tiempo vemos también el compromiso de la Compañía de Jesús, los jesuitas, comúnmente se le llama a esta orden, representado aquí por su fundador, San Ignacio de Loyola, como los que trabajan en situaciones difíciles. Ellos le apuestan por el tema del arte, pero también por el tema de la educación. Por eso vemos esta circunstancia difícil. No sé si se acuerdan, hace un tiempo que mataron a 2 jesuitas, ¿no? Allá por el norte. Estaban metidos también en este tema.
Es decir, la forma de expresión, la forma de buscar la verdad a través también de la vista. Recuerden esto. eh, por ejemplo, en la tradición judio-cristiana, el aprendizaje entraba por el oído, no por la vista. No se les olvide. En la tradición judio-cristiana, por eso, si ustedes pueden observar a los judíos, ellos oran con todo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchan. El aprendizaje entra por la escucha. El arte colonial en México, el aprendizaje entra por la vista, no por el oído, ¿no? Esa es la diferencia entre toda la tradición judío, la tradición judío-cristiana. Judíos escucha la época de la colonia de México a través de la vista, para que no lo pierdan y lo tengan siempre presente, ilustres eh, profesores. Muy bien, prosigo con todo esto. Voy a rajatabla porque ya nos queda poco tiempo. Y en efecto, vemos también este tipo de trabajo de la buena nueva. Esa palabra evangelización significa buena nueva, que en la época precisamente lo vemos en muchos relieves de poder pues expulsar o bautizar, ¿no? Este término es también lo hemos visto, si ustedes entran, por ejemplo, en diferentes catedrales van a ver pilas bautismales y tiene una forma inclusive como si fuera de una ostra que está abierta, ¿no? Una ostra, pero en realidad representa los rayos del sol. Recuerden que el sol no es que fuera un tema politeísta, sino se asociaba como si fuera que el Espíritu Santo baja sobre la persona, el Espíritu Santo santifica a la persona. Por eso las pilas bautismales se ven en muchas iglesias de la época colonial en México, todavía esos tremendos pilas bautismales, eso representa precisamente una nueva vida, sumergirla. Como ustedes haciendo una comparación con, por ejemplo, en el libro del Éxodo, uno de los libros del Pentateuco de la Torá judía, vean, pasaron el Mar Rojo, ¿no? Los que salieron de Egipto, el Mar Rojo con Moisés. Pasan el agua, ese es un concepto teológico de bautismo. Paso el agua, ¿qué me provoca el agua? Una limpieza del alma. Por eso las pilas bautismales tenían ese concepto de purificar a la persona. Es para que no lo pierdan de vista cuando vean a una iglesia, esto representa la pila bautismal, una limpieza del alma. Ya lo saben por esta vía. Bien, prosigo y claro está que ya la habíamos platicado aquí el profesor también, que fue, recuerden que la palabra beato significa bienaventurado, es lo que significa, beato, bienaventurado. Juan de Palafox, en efecto, todavía no ha sido santificado. Hay como varios procesos. Para que una persona sea santificada debe de haber hecho dos milagros, ¿no? Actualmente es beato, bienaventurado, y aquí lo tenemos, pero él fue el que armó también cierto revuelo para la expulsión de la Compañía de Jesús, lo que fue pues 2 años antes, ¿no? 1657, etcétera, pero igual, surgieron sin fin de circunstancias. Aquí precisamente vemos toda esa tradición. Recuerden que Juan de Palafox tuvo como obispo en Puebla también. Entonces, él pues llevó a cabo todo ese tipo de trabajo, ese tipo de proceso, etcétera, etcétera, ¿no? De la evangelización. Muy bien. Y también, sale pues, vamos a entrar ya con el siguiente tema del día de hoy. En esta tercera sesión de la profesora Gisela, profesora mexicana, en efecto, aunque tenga por ahí nombres raros, apellidos extraños, es mexicana, doctora en historia, estudió en la UNAM, y vamos a ver precisamente cuál es el impacto que tiene el arte. El arte no solamente se queda en la materialidad, tiene un impacto metafísico. Hay una palabra en griego que se le llama escatología. Escatología significa el estudio de las cosas del fin, escatología, el fin, el estudio de ese fin, ¿no? Es decir, cuando alguien vea una pintura representado, por ejemplo, la última cena, cuando vea el infierno, el inferno, o el cielo, como se dice en latín, el cielo, uno no solamente se quede con
apreciación estética, sino que pueda trascender a través de la pintura. Se buscaba eso. ¿Por qué? Porque recuerden que en la época colonial en México, no todos los que vivían aquí en México tenían la posibilidad de ir con un sacerdote a que fuera a perdonar los pecados, sino que el arte ayudaría como una forma también de trascendencia a través de ver. Veo el arte, cambio mi vida. Vean, veo el arte, cambio lo que he estado haciendo. Es una forma muy interesante, no lo crean, de exponer este tipo de circunstancias. Es muy apasionante, no se crean, muy apasionante. Bien, profesores, ¿qué les parece si entramos otra vez con la misma liga y seguimos ya para ir terminando? ¿Qué les parece? Vale. Bien.